Siempre el último domingo de cada mes hablamos de sanidad y de intercesión, y es que es importantísimo el cristiano siempre tiene que estar en ese clamar, en ese buscar al Señor, en ese pedir y pedir con fe. Pero hay cosas que estorban nuestras oraciones y hay cosas que como que rompen nuestra comunión con Dios. Y una de las cosas es la que vamos a analizar con esa palabra que no sé, no sé qué es lo que cada uno de nosotros puede pensar cuando tiene esa palabra delante. Porque a veces parece no ser tan mala. ¿Y por qué? Porque detrás de toda codicia hay un deseo. Y los deseos no necesariamente son malos. Pero el deseo se convierte en codicia cuando ya ese deseo comienza a pensar en formas de conseguirlo, en formas de ser saciado, en formas de ser suplida esa necesidad de alguna manera, que ya no es tan legal. Entonces ya eso se llama codicia, cuando ya va más allá, cuando ya no es un deseo sano, sino cuando se convierte en un deseo insano. Y ese es el problema. Y la codicia está allí, casi casi como, no sé, como el polvo, siempre hay. Por más que uno limpie, siempre hay. Y la codicia es así. Por más que uno no quiera estar cerca, siempre está cerca. Y es que como decía, de un deseo sano a un deseo insano hay un paso muy pequeño. Y, y uno quizás no se da cuenta que ha saltado esa línea, que ha ido un poquito más allá de donde debe haber ido. Eso ya es codicia, ya es un problema. Y de eso vamos a hablar hoy, pero siempre recordemos que esta serie de temas de sanidad e intercesión están basados en lo que dice primero del 1 al 4, lo que dice Pablo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y alguien podría decirme qué tiene que ver la codicia con esto. Pues mucho, porque el mundo está lleno de corrupción. Quizás es más fácil para todos entender que hay corrupción en el Estado, en los gobernantes, pero la corrupción está por todas. Hay corrupción en la iglesia también. Hay corrupción en el barrio, en los negocios privados y públicos. Hay corrupción por todo lado. ¿Y por qué? Porque detrás de esa corrupción siempre hay corrupción. ¿No cuenta el de? Porque el corrupto, ¿qué quiere? Quiere más de algo. Más poder, más recursos, más dinero, más, no sé, más librarse, ocultarse de sus mentiras, de sus engaños, pasar más desapercibido, eh, más impunidad. Eso es codicia. Ese ya no es un deseo sano, ya es un deseo insano. Cuando ya alguien está dispuesto a pisotear a otro para dar lo que quiere, eso ya no es sano. Y puede haber una necesidad real, está allí. Toda persona puede tener la necesidad de ser amado por alguien, pero ya cuando comienzas a mirar al vecino que tiene otra pareja o a la vecina, eso ya no está bien. Cuando lo ves como posibilidad, ¿no? Recuerden la mujer samaritana. 4 maridos había tenido y el quinto no era su. Esa necesidad natural, en algún momento debió haber sido una necesidad completamente sana.
con el tiempo fue convirtiéndose en una necesidad insana. Y ese es el problema. ¿Cuántos de estos corruptos, políticos, trabajadores en el Estado, en las entidades públicas, en las organizaciones privadas también, en las empresas, cuántos de estos corruptos comenzaron con un deseo sano? Quiero esforzarme, lograr algo, tener algo más, una mejor posición, y sano, querían crecer, querían prosperar, pero en algún momento eso se volvió insano y las cosas se convirtieron. Y el problema es que la avaricia no se sacia. Y entonces, ese es el detalle. La corrupción no se va fácil. Pero vamos a analizar esto un poquito más. Dice aquí en el verso 3, porque esto es bueno y agradable. ¿Qué es bueno? La codicia no. La avaricia tampoco. Es bueno orar por las autoridades. ¿Y orar por qué? Porque si están actuando mal, es porque hay problemas en sus vidas, que probablemente tienen deseos no saciados, no resueltos, vacíos, no llenados, no suplidos. Y la verdad es que la humanidad sufre de eso. Por eso siempre cae en esas codicias, en esas avaricias, en esas envidias. Siempre cae por ahí. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, bueno, más de una necesidad, pero hay muchas necesidades en el corazón del hombre, pero la verdad es que es de lo único que necesitamos realmente. Como el mundo cada vez está más lejos de Dios, entonces es no que haya más vacío en el corazón de la gente, que ese vacío se quiera suplir de manera avariciosa, de manera inadecuada, de manera codiciosa, o las envidias ganen. Entonces salga la gente y diga, yo tengo derecho también, me corresponde. Y me negaron esto, yo voy a tomarlo por mi propia fuerza, por mi propia sabiduría, por qué sé yo. Eso es completamente dañoso. Pero vamos allá. Codicia. La codicia, como les decía al principio, viene de un hambre o de una sed genuina. Hay una necesidad. Y realmente en el corazón de los seres humanos hay muchas necesidades. Pero cuando esas necesidades no se suplen, cuando Dios no está saciando. Por algo el Señor Jesús, cuando se acercó a la mujer samaritana, le dijo, si tú supieses con quién estás hablando, le pedirías agua viva y no tendrías, ya no, y él te la daría y ya no tendría sed. Es decir, el Señor Jesús le estaba diciendo, yo soy el único que puede realmente suplir necesidad. Soy el único. Nadie más lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la codicia. Que cuando no es Dios el que está llenando, supliendo, saciando, entonces ese vacío se hace grande. Ese vacío se vuelve como con una sensación de injusticia. O sea, ¿por qué no? Porque otros sí tienen y yo no. Porque ellos sí han logrado y yo no. Y comienza la envidia. Y entonces la cosa es como una ensalada de veneno. Varios ingredientes ahí. Un poco de arsénico con un, qué sé yo, cianuro con un... no sé. Y va el corazón del hombre llenándose de maldad, corrupción. La pregunta es, ¿qué vacío hay que no está siendo saciado en el corazón? Podemos pensar en nosotros porque de repente tenemos por ahí algunos vacíos que no están siendo saciados y que de repente estamos como la mujer samaritana buscando saciarlo con amor humano, con cosas materiales, con cosas materiales, con posición social, con apariencias, qué sé yo. Cada uno sabe. Pero cuando miremos a personas corruptas, en lugar de señalarlas con el dedo, pensemos en eso.
cuánto vacío hay en su corazón para que hayan terminado de esa manera. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿hay solución para eso? En el Señor Jesús hay solución para toda necesidad, así es que hay solución para eso. Él es el agua viva. Él es el único que puede saciar toda hambre y toda sed definitivamente. A la mujer samaritana le dijo, y no tendrá sed jamás aquel que bebiere de la. Es decir, hay solución definitiva para esos vacíos que están allí convirtiéndose en trampas en el corazón del. ¿Qué dice Isaías 57 del 13 al 18? Y miren aquí, vamos a leer estos versículos que hablan de la misericordia de Dios, cómo Dios ve estas cosas. Y nos van a sorprender, porque cuando hace poco tiempo, es decir, esto recién lo estoy entendiendo, aunque les parezca extraño. Yo pensaba que los corruptos ya, la única opción que tenían era el infierno, ya, ya no tenían a dónde más ir. Pero sin embargo el Señor me mostraba que no es así. Lo vamos a leer hoy. Miren lo que dice. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Bueno, aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel que se había entregado a la idolatría de manera a escondidas, es decir, aparentemente, abiertamente seguían en su religión, seguían honrando a Dios, cumpliendo con todo lo que su religión decía que cumplir. Pero en el fondo tenían ídolos, le creían más a otras cosas, confiaban más en otras cosas y estaban dispuestos a dar de su tiempo, de sus recursos, de su esfuerzo por esas otras cosas. En esos tiempos literalmente eran ídolos, eran estatuas a quienes les hacían determinados rituales y ceremonias y eso significaba recursos materiales, significaba tiempo, significaba esfuerzos de uno y otro tipo y significaba entregarse a un montón de tonterías y de corrupciones y de cosas horribles y sin embargo lo hacían en secreto. Y en público seguían siendo muy religiosos, muy lindos, muy bonitos. Entonces Dios se enoja porque la cosa no es así. La cosa no es así. Entonces lo primero que les dice es, cuando clames, que te libren tus ídolos, pues. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que quizás ahora ya no hay esos ídolos, estatuas a los que se les rinde cultos, de maneras que se rendían antes. Hay otros tipos de ídolos. Y sin darnos cuenta les dedicamos tiempo, les dedicamos recursos, les dedicamos esfuerzo. Les pongo un ejemplo práctico. Eh, Nosotros tenemos los días martes estudio bíblico, 7:30 de la noche, ¿sí? Para todo el que quiere. Y mucha gente puede decir, sí, hoy es martes, 7:30, voy a estar allí. Pero a las 7 llegan los amiguitos, las amiguitas, los amigotes. Vamos al cine. Entonces, uy, pero hoy día. ¿No se podrá otro día? No, que hoy día es. Jueves no se puede, el miércoles y es más caro, el jueves y el miércoles ya no la van a dar y vamos, ¿sí? La pregunta que yo les hago es esta. ¿Cuándo ha sucedido eso al revés? ¿Cuándo ha sucedido al revés? Que usted tenga un plan, ya, listo, con anticipación, y que de repente avisa a Esteban, hay reunión. Uy, chao plan. Mi reunión va primero. ¿Cuándo ha sucedido eso? Pero lo otro sí sucede frecuentemente. Quiero leer la Biblia y, ay, hoy no, mañana. Quiero tener un momento de oración. Ay, no, ya estoy apurado. Hacer esto. Lo hago hoy, ya no lo hago nunca, Señor. Lo vemos mañana. Las cosas de Dios sí las postergamos, las dejamos, las cambiamos, pero otras cosas no. Y hay otras cosas por las que no daríamos, no permitiríamos que nada se interponga. Puede ser el trabajo una de esas cosas. Tengamos cuidado porque el trabajo se puede convertir.
le damos recursos, le damos tiempo, le damos toda nuestra energía, lo ponemos en el primer lugar. Dios tiene que esperar porque el trabajo es primero. Es idolatría. Puede ser el deporte. Ah, no, mis horas de deporte son sagradas, nadie las toca. Pero mis horas de oración sí las pueden tocar. Por postor. Si alguien me ofrece algo más interesante, dejo la oración, dejo la reunión, dejo la lectura bíblica. Total, Dios es bueno. Así vivía el pueblo de Israel, detrás de ídolos de piedra, de barro, de madera, de bronce. Nosotros vamos detrás de ídolos, no sé, ideales. El deporte, el trabajo, la comida, la diversión. ¿Está mala la diversión? No, siempre y cuando sea a las horas en que uno puede irse y no dejemos lo importante, lo pongamos debajo de diversión. ¿Está mal el trabajar? No, pero tampoco puedes dejar que el trabajo se vuelva tu esclavizador, seas tu esclavo y le bajes la cabeza y le digas sí, 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 y aguantes lo que sea. Bueno, cuando clames, que te libren tus ídolos. Señor, no tengo, pues que tu trabajo te dé. ¿Sí? Señor, pero quisiera disfrutar, pues tu comida es suficiente. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. ¿Qué está diciendo Dios? Todos tus ídolos y todo lo que haces y todo lo que te da tu trabajo, tu deporte, tu comida, tus placeres, tus deleites y tus diversiones son polvo. Llega el viento, lo sopla y se va. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebata. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y aquí Dios está diciendo que hay una diferencia entre los que de corazón le buscan y de los que de apariencia le buscan, pero tienen otros intereses y confían en otras cosas. Y sí, asisten a la reunión, pero tienen su patita de conejo, su ruda, a la suerte, su velita con tal color, su piedrita. ¿Qué más dice el Señor? Y dirá, ¿quién dirá? ¿De quién está hablando? El que en mí confía. Que confía en Dios, dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque el que confía en Dios no está pensando solo en Él, sino está pensando en todos. Porque el que confía en Dios no está en avaricias, ni en ambiciones egoístas, está pensando en el bien de todos. Porque es así. El corrupto está pensando solo en su bien personal. Pero el que no es corrupto está pensando en el bien de todos. Pequeño detalle, ¿no? Entonces el que confía en el Señor clama. Y Dios también quiere. ¿Y qué quiere Dios? Allanad, facilitad las cosas, quitad los tropiezos. Dios quiere el bien de la humanidad. Dios quiere el bien de su pueblo. Dios quiere lo bueno para todos. Pero si estamos buscando cualquier cosa menos a Dios, entonces hay un conflicto. Miren lo que dice aquí Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice Dios, a mí me gusta la gente que se humilla, la gente que se da cuenta que tiene necesidad, que tiene sed, que tiene hambre, pero busca saciarlo ¿dónde? En Dios, como debe ser.
que se va delante de Dios y le dice, Señor, tengo vacío en el corazón, sáciame tú. Señor, tengo deseo, sáciame tú. Señor, tengo hambre, lléname. No quiero buscar llenar ese hambre, ese vacío, esa sed, esa necesidad en el mundo, con lo que el mundo me ofrece. Quiero que seas tú, lléname tú. Hay un vacío, llénalo tú. Hay una necesidad, súplela tú, Señor. Que no corra por el mundo como los corruptos, ambicionando cosas que no son lícitas, que no son buenas, que van a traer consecuencias negativas. Entonces Dios está diciendo, a mí me gusta animar a esas personas que son conscientes, que la cosa les es difícil, pero que quieren la solución venida de mí, no del mundo. ¿Qué más dice Dios? Miren, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y miren, aquí Dios está refiriendo a la humanidad entera, está diciendo, yo no quiero estar en pleito eternamente, yo no quiero estar enojado eternamente, yo no quiero estar enojado, yo no quiero vivir enojado con la humanidad porque entonces dejaría de ser lo que soy. Dice ahí, pues decaería en mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios ama a la humanidad y quiere darle un buen lugar y quiere y le ofrece lo mejor. Y quiere que todos fueran como esos quebrantados de corazón, que reconocen que necesitan de Dios, como esos pobres de espíritu que están deseosos, con hambre y sed de la presencia de Dios, de su justicia, de su amor, de su verdad. Y miren lo que dice aquí Dios, mostrando su misericordia. Por la iniquidad de su codicia me enojé, está hablando de la humanidad, por la iniquidad de su codicia me enojé. Porque las codicias ya vimos que son inicuas, son torciditas, porque ya no es una necesidad sana. Cuando la necesidad ya es insana, ya es codicia, ya es iniquidad, ya es maldad, ya es concupiscencia, si lo quiere llamar de esa manera. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, porque Dios es justo. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Así es la humanidad o no es así? Y somos, pues, ¿no? Cuando nos rebelamos, ¿y quién nos para? Nadie. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Pero he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Miren cómo es Dios. Es que él no quiere destruir al mundo, porque si no ya lo hubiera hecho hace rato. Es decir, pretextos para destruir al mundo. O sea, si Dios destruyó Sodoma y Gomorra por lo que Sodoma y Gomorra hacía, el mundo ya le ha dado excusa para hacerlo más de una vez. Pero no querido. Y cada vez que sale el arco iris, es para decir a los seres humanos: no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Merecen que los destruya, pero no lo voy a hacer. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Aún he visto sus caminos, su rebeldía, su avaricia, su codicia, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. A sus enlutados, ¿por qué? Porque esos caminos de corrupción y de avaricia lo que traen es muerte, destrucción, problemas, dificultades. Y Dios dice: los voy a consolar. Ustedes se han buscado, han escogido el camino de la muerte, los voy a consolar.
y los voy a sanar, y los voy a pastorear, los voy a llevar al buen camino. Dios lo dijo desde el principio, Deuteronomio. He aquí pongo delante de ustedes camino de bendición, de vida o camino de muerte. Escoja. Y el hombre que escoge, pues, la muerte. Codicia y codicia y codicia. Y envidia y codicia. Y el Señor sabe que es así. Y sabe que son rebeldes porque sabiendo que están mal, siguen en lo mismo y en lo mismo y hasta peor. Pero Él quiere sanar. Él quiere pastorearles. Él quiere cogerlos cual ovejitas y decirles, no, yo te voy a llevar. Yo te guío. ¿Quieres tomar agua de verdad? Yo te guío. Te voy a dar consuelo porque sé que te duele, porque sé que tu vida no es lo que tú quisieras que sea, porque las cosas no están como a ti te gustaría y como a mí me gustaría, dice. Por eso te voy a consolar, te voy a pastorear, te voy a sanar. Ahora, cuando pensemos en las autoridades corruptas, pensemos en este versículo, Isaías 57, 18. Hay una promesa aún para ellos. Cuando pensemos en esos delincuentes que en la calle son capaces de matar por 5 soles, pensemos en Isaías 57, 18. Dios no ha tirado la toalla. Dios quiere sanarles, quiere pastorearles y quiere darles consuelo. Consuelo, ¿por qué? Porque ese vacío en su corazón que los ha llevado allí donde están les ha causado dolor. Y es ese dolor, es ese vacío, es esa necesidad que los ha empujado a hacer lo que hacen. Y no estoy diciendo que muy bien, no, está muy mal, pero hay que entender, hay que tener misericordia, hay que entender que no llegaron ahí por casualidad, que no llegaron ahí porque un día dijeron, bueno, ya me cansé, ahora sí voy a hacer todo lo contrario. No, han llegado ahí empujados por una necesidad, por un engaño, por una mentira, por algo que está sin resolver allá adentro y que les causa dolor, les causa ira, enojo, envidia, les tortura y entonces hacen lo que hacen. Y aprendamos a mirar a todas esas personas con misericordia. Sí, son malvados, eso es definitivo. Pero detrás de esa maldad hay principados, potestades. La palabra de Dios es clara, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra la maldad del diablo que está allí manipulando. Porque el diablo cuando ve una herida mete el dedo y para que duele el doble. Cuando ve una envidia, la aviva y sí, y mira, y cómo, y no te dejes. Cuando ve división, cuando ve odio, el diablo aplaude, enciende la llama. Sí, es así, es peor todavía, ni siquiera te enteras de lo que... Todo eso causa dolor y causa muerte, pero Dios quiere sanar, pastorear. Entonces, lo que tenemos que entender es que la codicia destruye al hombre. Tarde o temprano. A veces más temprano, lamentablemente a veces más tarde. Pero la codicia siempre va a destruir y siempre va a empujar al ser humano por caminos de perdición, por caminos de corrupción, por caminos de destrucción, caminos de muerte. Primera de Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No importa de qué quieras enriquecerte. La mujer samaritana quería enriquecerse de amores. Terminó
en codicias necias y dañosas hasta tener un marido que no era el suyo. Un político quiere enriquecerse de poder y termina matando, destruyendo, engañando, mintiendo, manipulando, haciendo lo que tenga que hacer con tal de tener poder. O de repente quiere figurar, entonces con tal de que la gente lo admire es capaz de destruir, matar, engañar, manipular, robar, lo que sea. O quiere enriquecerse de dinero y entonces pica aquí, pica allá, pica más allá, y quiere más, y quiere más. De cosas materiales porque quiere el carro, último modelo. Es presidente 5 años y dice, uy, este carrito que tiene el presidente es el carrito, pero para yo poder tener un hito necesito algo extra, así es que cojo de aquí, cojo de allá, de más allá. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Es que me encanta comer, yo sí quiero más, sí, sí que me importa eso, yo quiero más rico es que bienvenidos sean los kilos. Hunden a los hombres en destrucción. Tengo mi mujer, pero la vecina no está más. Y de aquí en el otro barrio hay otra que, como viajo frecuentemente, no es mi culpa, tenga que alejarme tanto, cada puerto. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, perdición. 1 Timoteo 6:9. ¿Qué dice Santiago 4, del 1 al 4? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si hay guerras es porque hay codicia, es porque hay deseos, es porque hay envidias, es porque hay humanidad con vacíos sin resolver en todas partes. Codiciáis, tenéis, matáis y ardéis de envidia, podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No buscas a Dios, porque quieres resolverlo todo con cosas materiales, con lo que este mundo te ofrece, con tus propias fuerzas, en lugar de buscar a Dios, que es la única solución. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. O almas adúlteras, infieles, idólatras. Sinónimos, ¿eh? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que tiene que quedarnos claro es que esos enemigos de Dios que hoy por hoy están actuando como tales, todavía tienen una oportunidad. Así como sucedió con el arca hasta que no se cerró la puerta, todos tenían la oportunidad. Así pasa hoy con la humanidad. Hasta que Dios no diga hasta aquí y se cierre la puerta de la oportunidad, todos, absolutamente todos, tienen una oportunidad todavía. No importa cuánta maldad hayan hecho, no importa cuánta corrupción hayan aceptado, no importa cuánta destrucción hayan permitido. Saulo de Tarso era en su tiempo contra los cristianos lo que los terroristas de hoy son contra los cristianos o contra los judíos, dispuesto a matar, a amenazar con tal de que las personas blasfemen de su fe. Y se encontró con el Señor y se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Le puede pasar eso a cualquiera? Sí. ¿Pero qué se necesita? Que el justo clame, el justo interceda.
Se necesita que todos aquellos que reconocen que sin Dios están perdidos y que no solamente están pidiendo por ellos, sino están pidiendo por los demás, pidan las autoridades, pidan por los delincuentes, pidan por todos aquellos que viven en corrupción, en codicias, dañosas, en caminos de muerte, de maldad, que se han constituido en enemigos de Dios porque aman lo que el mundo les ofrece. Y aunque se dan cuenta que el mundo no los sacia, siguen allí, pidiendo más. Codiciar los deleites de la carne y las riquezas de este mundo es estar en contra de Dios, así de sencillo. Así que la codicia en cualquiera de sus formas es señal de un vacío no resuelto en el corazón que solo Dios puede resolver. Esa es la verdad. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu... Solo tú sabes, Señor, cuánto engaño, cuánta mentira hay en nuestros corazones. Y cuánto engaño, cuánta mentira, cuánto vacío, cuánta codicia y avaricia hay en el corazón de cada ser humano. Tú lo sabes. Quizás en nosotros también, quizás estamos deseando llenar algún vacío con cosas de este mundo y no nos hemos dado cuenta. Quizás por eso trabajamos extra. Quizás por eso comemos demasiado. Quizás por eso queremos disfrutar en los días de la vida de lo que el mundo nos ofrece. Que queremos llenar ese vacío. Y en verdad solamente tú lo puedes, Señor. Y por eso estamos aquí hoy para decirte, Señor, no quiero. No quiero que haya un vacío sin ser llenado por ti, en mi vida, en mi corazón, en mi mente. No quiero que haya un deseo por no estar siendo suplido, se convierta en la codicia, en algo pecaminoso, en algo enfermizo, destructivo. Que comience a pensar en formas ilegales de suplir ese deseo. Es una codicia, es un problema, es corrupción, es maldad, es iniquidad, es concupiscencia. Pero solo tú puedes suplirlo todo, Señor. Solo tú puedes llenarlo todo. Solo tú puedes saciar. Tú eres el agua viva que sacia completamente toda sed, toda necesidad. Solo tu amor puede sanar toda herida y llenar todo vacío. Solo tu presencia nos puede dar lo que necesitamos, Señor. No vamos a encontrar nada mejor que tú en el mundo. No existe. No existe más deleite que el sabernos llenos de ti. No existe agua mejor que esa agua viva que eres tú mismo, llenándolo todo, saciándolo. Y queremos hoy día comenzar a pedir por aquellos que viven en corrupción, políticos, jueces, los fiscales, policías, los trabajadores del Estado y también los trabajadores de empresas privadas, seguramente. También están engañados por esos vacíos en su corazón, esas envidias, que han visto que otros viven lo que ellos no, y eso se ha convertido en un deseo insano, codicia. Y sin darse cuenta han comenzado a caminar, a transitar por caminos de corrupción, de corrupción. Ya no les importa el cómo, les importa el fin. Precioso Dios,
pedirte porque tú tengas misericordia. La promesa es esa, que tú les sanarás, que tú les pastorearás y los consolarás. Y hasta que no digas, hasta aquí, se cierra la puerta. Todos tienen la oportunidad, Señor, de ser perdonados, de ser limpiados. Ponemos a todas esas personas en tus manos, Señor. Dales la oportunidad de encontrarse contigo. Dales la oportunidad y la valentía de reconocer sus errores, de cambiar de actitud, de convertirse a ti, de arrepentirse de sus malos caminos. Y dales la oportunidad de ser perdonados, de ser sanados, de ser pastoreados, de ser consolados. Haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Te ponemos en tus manos, Señor, a todos esos políticos, jueces, fiscales, policías, aun esos delincuentes que tratan de suplir sus necesidades haciendo mal. Dales la oportunidad de encontrar, Señor, así como se encontró Saulo de Tarso, con su vida fue transformada para mí. Así les pase, Señor. Sé tú supliendo, sé tú obrando. Clamamos por tu justicia en esta tierra, Señor. Que hay demasiada maldad, demasiada injusticia, demasiada dureza de corazón, pero solamente tú puedes ablandar el corazón. Solo tú puedes saciar todo. Solo tú puedes sanar, pastorear, consolar. Haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús quedamos contigo. Pido bendición por cada persona, familia, por cada uno de los integrantes de nuestra, cada uno con sus debilidades, sus necesidades. Quiero pedirte porque seas tú llenando, para que no sean empujados por caminos de corrupción, no saber suplir esas necesidades, esos vacíos. Solo tú puedes. Es tu obra en cada uno, en tus manos. Amén.